Les damos la más cordial de las bienvenidas a este nuevo ciclo 2025 que se titula La inspiración en el diario vivir. Este espacio está cofinanciado por la Fundación Grandes. Queremos agradecer a la Fundación por estar presente hoy día y queremos darle la bienvenida a todos e iniciar con unas palabras de Consuelo Moreno, quien es directora ejecutiva de la Fundación Grandes. Así que queremos invitarte, Consuelo, a que nos puedas dirigir unas palabras antes de iniciar este nuevo ciclo 2025. Bienvenida, Consuelo. Muchas gracias, querida Romina. Antes que nada, saludar a los 157 personas. Tengo que decirles que yo hago hartos talleres online y nunca hay este nivel de interés. Eso nos quiere decir que la espiritualidad, por Dios, que es importante, ¿no? Ella es importante durante toda la vida, no solo al llegar a persona mayor, pero sobre todo siendo personas mayores buscando un sentido en nuestra vida. Yo me presento, soy Consuelo Moreno, directora ejecutiva de Fundación Grandes, como dijo la Romina, y como organización lo que nosotros buscamos es tratar de colaborar con otras organizaciones que tienen iniciativas tan interesantes y tan potentes como este ciclo de espiritualidad de la Universidad Católica. Yo los invito a seguirnos en nuestras redes, en Fundación Grandes, en Instagram o en Facebook o en la página web de Grandes, para que vean las actividades que hacemos. Y no les quiero quitar más tiempo porque, por supuesto, hoy día la estrella y hoy día a quien venimos a oír no es a mí, sino que al profesor Ventué, que es un gran privilegio para mí estar aquí y ojalá que para todos ustedes también. Así que muchas gracias a la Universidad Católica por darnos la oportunidad de apoyar este programa. Así que mucha suerte y en los 8 talleres que vienen también. Cariños. Muchas gracias, Consuelo. Les voy a presentar a nuestro relator de hoy, que es el profesor Antonio Ventué. Para nosotros siempre es un agrado tenerlo, profesor. Es parte de nuestro equipo ya del programa Adulta Mayor, porque siempre está colaborando con nosotros. Así es que muchísimas gracias, profesor. Tienes doctor en Ciencias Religiosas de la Facultad de Teología Protestante de la Universidad de Estrasburgo. Además, tiene una licenciatura en teología y está en la Facultad de Teología, es parte de la de nuestra Universidad Católica. Muchas gracias, profesor Ventué, muy bienvenido y muchísimas gracias nuevamente por colaborar con nosotros. Bien, gracias. Supongo que eso es ya que me da la palabra, ¿no? ¿Sí? Así es, profesor. Ya. Bien, yo agradezco también esta nueva invitación, no es la primera vez, ¿no? Y eh, a lo que hace alusión de la participación, yo partí antes de ser adulto mayor, ¿no? Hace ya de hecho, del año 91 al menos, que doy ese curso todas las semanas para adultos mayores, ¿eh? En el canal de la Católica, siempre, sin interrupción, de manera que estaba ahí, ¿eh? Ahora, este tema es más ampliado, hay harta gente en ese título, que si bien está dentro de un ciclo de espiritualidad, digamos, el ciclo general, este de ahora es la inspiración en el diario vivir, ¿no? El concepto de inspiración en el diario vivir, ¿ya? Eh, y la aplicación que a mí me pidieron es que esa inspiración en el diario vivir la muestre cómo la inspiración va por dentro, es el título, ¿no? Es en el diario vivir, pero va por dentro, ¿ya? Un poco la reflexión centrada en esto, ¿no? En primer lugar, el concepto general de inspiración, sobre todo viniendo de la teología como vengo yo, suscita sin querer, al tiro, autores de la Biblia, autores sagrados, inspirados, ¿no? Ya sean de la Biblia judeocristiana o del Corán o de los Vedas del hinduismo, todos son pretendidamente inspirados, ¿no? O bien eso, o bien en un mundo más secularizado o más ampliado, nos referimos a gente inspirada del mundo artístico, músicos, poetas inspirados, literatos inspirados, ¿ya? Y ahí es como el ámbito que nos suscita de inmediato el concepto de inspiración, ¿no? Ahora, en cambio aquí vamos a ver la inspiración en la vida cotidiana.
y la cotidianidad, o sea, los artistas y los autores bíblicos no son cotidianos, son raros, son excepcionales, ¿no? En la cotidianidad entramos todos y todas, ¿no? Y entonces, esa es la reflexión que puede significar en la vida cotidiana, ¿no? Yo para partir diría el concepto y el término mismo inspiración, lo dice ya, es un tema que marca ya esa cotidianidad, ¿ya? Tiene que ver con el aire, se inspira, el aire está en el ambiente general del cual todos participamos, todos absorbemos el aire común, ¿ya? Y ese aire entonces que está en la cotidianidad, lo que permite vivir, ¿no? La atmósfera, entra por nuestra nariz y por nuestra boca, entra al pulmón y ahí se produce, llega por ahí por un especial mecanismo, llega por la sangre al corazón, el corazón así puede palpitar y vivir. La vida es posible gracias a ese aire que viene de fuera, ¿ya? Vivimos porque somos inspirados, porque inspiramos, ¿no? Y no expiramos, pero sin dejar de inspirar, ¿no? Sino, ¿ya? La vida supone eso, y eso es la relación entre el ambiente que tiene el aire y el sujeto que inspira, que vive de ese aire exterior, haciéndolo interior, llevándolo para adentro, asumiéndolo, ¿ya? Y eso permite vivir, que el corazón funcione, ¿ya? eh, Como dice la misma Biblia en el Génesis, el capítulo 2, ¿no? Yahvé, Dios, formó al ser humano del polvo de la tierra, Adamá, ¿no? E insufló en su nariz aliento de vida, nefesh, ¿no? Insufló aliento de vida en su nariz, ese hombre sacado de la tierra, ¿no? Eh, Ahora, eso mismo va vinculado a que en la medida que el ser humano asume ese aire que viene de fuera, como, eso sirve como de metáfora ex- expresiva, digamos, tal como es, ¿no? Que marca la palabra, usamos la palabra para decir el aire que se inspira, ¿ya? Va vinculado al tema del espíritu. Ese aire cuando se inspira se convierte en espíritu, en neuma, y la palabra es aire de nuevo, viento, el neuma, de ahí los neumáticos, llenos de aire, ¿no? El espíritu es el neuma en griego, el ruaj en hebreo, ¿no? Ese ruaj que está en el Génesis al comienzo, el primer versículo, casi el segundo, al comienzo dice, el espíritu, ruaj de Dios, aleteaba sobre las aguas, que son la forma simbólica de expresar la nada, las aguas caóticas, ¿no? De donde emerge, digamos, la posibilidad de la existencia, la plataforma petrolera que permite vivir, digamos, salir fuera del agua caótica. Aunque siempre, con que es el agua caótica, es la nada, siempre amenazada esta existencia por esas aguas caóticas que nos rodean, por el maremoto general de arriba y de abajo, que amenaza, digamos, esa existencia ya que nos permite tener espiritualidad, el espíritu, ese aire convertido en neuma, en el espíritu. Eh, Ahora, el, el tema del neuma va vinculado también, la inspiración, al concepto de verdad, ¿ya? Y es que con que va por dentro en el ser humano, ese ir por dentro implica que no aparece, ¿ya? Es como el aire que no se ve, el espíritu menos va por dentro, ¿eh? Y entonces hay que descubrirlo, destaparlo. Y ese es el concepto de verdad en griego, en la tradición bíblica y griega, ¿no? La verdad como el descubrimiento, la revelación. En las apariencias no aparece. Y puede uno quedarse en lo aparente y quedar engañado, no ir a fondo. La verdad hay que descubrirla, hay que ir más allá de lo que aparece. ¿Ya? El espíritu, la espiritualidad implica descubrir, ir más allá de lo que aparece. Implica ese descubrimiento verdadero, ¿no? Ahora, la experiencia general que tenemos en la vida tiene como tres niveles, ¿eh? Un primer nivel es el que corresponde a la experiencia del placer o del dolor que compartimos con todo el mundo animal, ¿no?
que es la reacción que hay entre un estímulo y la respuesta a ese estímulo. Estamos regidos por un principio de placer, todo el mundo animal, tendemos a que lo que deseo en virtud del placer sea realizado, que el estímulo corresponda a mi deseo, y si no corresponde, experimentamos dolor y rehuimos ese dolor en todo el mundo animal, ¿no? La, la primera experiencia es de placer o de dolor que compartimos con todo el mundo animal. Otro nivel de experiencia en el mundo, no de todos, es el nivel de la inteligencia. La inteligencia es el nivel que tenemos nosotros, ¿no? Aunque puede ser artificial, hoy conocemos inteligencia artificial, ¿no? Muy inteligente más que nosotros, porque la inteligencia es el conocimiento de relaciones de causa-efecto, que puede permitir tecnologías que apliquen esas relaciones en forma muy eficiente, ¿no? La, la, por tanto, la inteligencia definía ya el concepto de ciencia Aristóteles, ¿no? La ciencia es el conocimiento por las causas, ¿no? Uno tiene la ciencia de algo cuando comprende, tiene la inteligencia de la relación de lo que observo con las causas que explican eso que observo. Cuando yo verifico esa relación de causa-efecto, tengo la ciencia de lo que estoy observando. La ciencia es establecer una relación verificada entre lo que observo y las causas que determinan eso que observo. Y ese es el tema de la inteligencia, que puede ser ayudada por muchos elementos, y hoy día tenemos esa posibilidad de aumentar enormemente la inteligencia en velocidad y en sutilidad, ¿no? Con la inteligencia artificial, ¿ya? Por tanto, no es exclusivo del ser humano, aunque esté detrás él, pero la inteligencia puede pasarse a objetos que no son seres humanos. Y ahí está el tercer nivel, propiamente el humano, el exclusivo del ser humano en lo que conocemos, en nuestro planeta, ¿no? Que es el nivel de la conciencia. La conciencia no es la inteligencia, sino que es el conocer teniendo conciencia de que conozco o de que no conozco. Es un nivel distinto, es un acto reflejo, la toma de conciencia. Y es a ese nivel de la toma de conciencia que experimentamos la posibilidad de la libertad. El mundo de la ciencia es un mundo de la necesidad, que los procesos son procesos necesarios de causa-efecto, ¿ya? Y ante tal observación descubro cuál es la causa y dado que la causa es esa, necesariamente tiene que producirse tal efecto, ¿no? Es una relación necesaria de causa-efecto lo que descubre la ciencia, ¿no? Y lo que aplica la tecnología, ¿ya? En cambio, la conciencia es el ámbito posible de la libertad. La toma de conciencia se suma a la inteligencia al descubrir las relaciones de causa-efecto, pero puede la toma de conciencia decidir en una línea no necesaria, libre. La libertad es el ámbito. Ahora, solo es posible la libertad si hay conciencia. Es posible que no haya libertad con mucha inteligencia, como puede ocurrir con la inteligencia artificial, ¿ya? Y ese es nuestro temor. Lo que puede ocurrir con la inteligencia artificial es que por procesos necesarios acaben separándose de toda posibilidad de libertad y funcionen automáticamente en formas terribles, ¿ya? Sin ninguna capacidad de conciencia y por tanto de libertad. La conciencia es el ámbito de la libertad. Ahora, ¿cómo funciona la conciencia? La conciencia es siempre conciencia de una razón de ser, de que aquello que es así por una determinada, porque hay una razón de ser o un sentido. La conciencia es conciencia de sentido. Ahora, esa conciencia de sentido tiene como lo contrario, la posibilidad de la conciencia del absurdo. Uno puede tomar conciencia de una realidad fantástica en su proceso de causa-efecto necesario, admirable, y ver lo inteligente que es todo lo que observamos, y sin embargo, eh, la pregunta que su conciencia le puede suscitar es, bueno, ¿y qué sentido o qué sinsentido tiene todo eso? ¿Cuál es su razón de ser? ¿O no tiene razón de ser ese proceso tan inteligente de causa-efecto?
Y el riesgo de que no tenga sentido, de que sean hechos, por inteligentes que sean, sin razón de ser, sin sentido. Cuando hablamos de sentido, por ejemplo, los alemanes tienen el Sinn, significa sentido como el tren, la finalidad, hacia dónde va, en qué dirección va ese proceso de causa-efecto, cuál es su razón de ser, qué sentido, qué finalidad tiene, ¿ya? Si es que tiene finalidad. Y entonces la sospecha de que puede no tener finalidad, no tener sentido, es lo que se llama la angustia. La angustia es la conciencia del riesgo de absurdo. Y uno es tanto más angustiado cuanto más toma conciencia del riesgo de que lo que es no tenga sentido, sea para no ser, que todo lo que es sea para no ser, sea la nada la última palabra de la realidad, ya ese tema. Y por tanto que sea una realidad carente de espíritu que da la vida, que puede, y esa conciencia del absurdo que ha marcado la cultura occidental después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo con el surgimiento del existencialismo, ¿no? Y que sigue vigente hoy con la posmodernidad. Hay ese autor que estuvo en Chile en hace mucho tiempo, ¿no? George Vattimo, que habla de lo que se ha llamado el pensamiento débil y que el pensamiento débil lo hace coincidir con lo que llama él la cultura de vacíos de sentido. Es un pensamiento que lo sabe todo, pero es débil porque no tiene claro qué sentido tiene eso tan inteligentemente todo montado y que la ciencia descubre con mucha inteligencia, incluso artificial. ¿Qué sentido? Y el vacío de sentido es el riesgo de que no haya tal sentido, que todo sea sin razón de ser, sin sentido. Eh, Ahora, así como la conciencia del absurdo, del riesgo de que no haya sentido, es la angustia, lo que llaman la angustia existencial, ¿no? La conciencia del absurdo es la angustia. Lo contrario a eso, la posibilidad del sentido y la conciencia de que hay sentido y que ese sentido la conciencia lo descubre como convincente, eso es la posibilidad de la felicidad. Así como la angustia es la conciencia del absurdo, la felicidad es la conciencia de sentido. Uno es tanto más feliz cuanto más sentido descubre en la existencia, cuanto más verdad, cuanto más fundada con sentido descubre y le es convincente la existencia. Eso es la felicidad. eh, un tema del sinsentido, por ejemplo, uno de los existencialistas más recientes y que murió en París, ¿no? Pero que era rumano de origen, se llama eh, Émile Cioran, dice, incluso aplicando esto, ¿no es significativo que la felicidad engendre un malestar? Pues uno se convierte en un ser humano no por medio de la ciencia, el arte o la religión, sino a través del rechazo lúcido de la felicidad, de nuestra incapacidad innata para ser felices. Obviamente aquí hay una opción muy clara por el absurdo y por tanto por la angustia, por la incapacidad de ser feliz en su opción, ¿no? Y dice, lo más curioso es eso, que cuanto más conciencia tomo, más infeliz soy, más absurda veo la existencia. En esa línea hay quizá el existencialista más famoso en Occidente, que es Heidegger, ¿no? En la obra que es Metafísica, dirá aquella expresión, incluso criticando la rapidez con que a nivel de la cultura occidental científica tiende a identificar felicidad con gozo, con éxito, dice, la ciencia puede abandonar la nada con un gesto de superioridad, pero al preguntar por la nada se hace claro que esta existencia científica solo es posible si de antemano se encuentra sumergida en la nada, en el riesgo de que todo sea por nada. La presunta sobriedad y superioridad de la ciencia se convierte en ridiculez si no toma en serio la nada. Ya se puede ser muy entretenido, muy exitoso, pero puede ser todo por nada, aunque vayamos a la luna. ¿Ya? Ese es el riesgo, ¿no?
Bien, es el tema donde ponen que marca una experiencia del ser humano que cuando toma conciencia tiene que ver y descubrir un sentido que se le sea convincente sin hacerse trampa a sí mismo, y por tanto hay que asumir estos riesgos del sinsentido que marca la filosofía, el cine, la novela muy abundante, tomar en cuenta todo eso y ver sin hacernos trampas, sin disimular, sin alienarnos de preguntas que nos llevan a tener que asumir el riesgo del sinsentido, sin embargo, sin hacernos esa trampa, llegar al convencimiento de que sí hay sentido y por tanto es posible la felicidad y es legítima. ¿Ya? Es el tema. De alguna manera la opción creyente en su forma tradicional es la opción por el sentido y por tanto por la felicidad. Como decía, si Dios no existe, en definitiva, como decía Dostoyevsky, todo está igualmente permitido, todo habrá sido por nada igual, todo es cuestión de gustos, unos mejores o peores, pero todo es sin razón de ser, sin sentido. Bien, ahí es donde está, en primer lugar, los conceptos fuertes de inspiración en el mundo bíblico de todo tipo, religioso y en el mundo artístico, siempre son, tiene que ver con esto, tiene que ver con las búsquedas humanas que amenazan de sinsentido, de no tener razón de ser, porque la verdad no la ve nadie, y las apariencias están ahí, y, incluso en la tradición bíblica recuerdan aquel tema del Éxodo 33, que Moisés sube al Sinaí y Dios le dice, quédate ahí, yo pasaré, y al final dice, muéstrame tu rostro, cuál es tu verdad, ¿no? Y Dios le dice, mira, mi verdad no la puede ver nadie, a Dios nunca la ha visto nadie, la verdad, hay que descubrirla, destaparla. Verás mi espalda, le dice. El mundo es la espalda de Dios. Es lo que tenemos. El mundo es solo mundo al 100%. A Dios nunca lo ha visto nadie. Son las apariencias mundanas, lo que aparece, que ocupa espacio-tiempo, donde nos movemos. Ahora, ¿es razonable a partir de esa espalda postular que del otro lado tiene que haber rostro? ¿Eh? O es una espalda aunque no tenga sentido. Mira, una espalda sin rostro, pero es lo que hay. No busques, ¿entiendes? Ese es el gran tema, el gran desafío. Que, como decía Battimo, en esa cultura es un desafío muy profundo de una cultura de vacíos de sentido. Frente a eso, en el mundo católico, el año 65, ahora hace 60 años exactos, ¿no? Que hubo el final del Concilio Vaticano II, Magisterio Supremo de la Iglesia Católica, en forma muy genial, el último documento, el principal, el más significativo, el documento sobre la relación Iglesia y mundo, Gaudium et Spes se llama, que fue publicado, fue asumido la vigilia de cerrar el concilio, se afirmó ese documento y el concilio terminó el 8 de diciembre del año 1965. En el número 31 de ese documento constitucional, Gaudium et Spes, dice ahí, el futuro de la humanidad está en manos de quienes sepan dar a las generaciones futuras razones para vivir y razones para esperar, o sea, sentido. En una cultura de vacíos de sentido, el futuro está no en cuántos nuevos televisores tendremos y cuántos aviones a reacción construiremos, sino el problema no está ahí. El problema es, ¿esto habrá tenido sentido o todo habrá sido por nada, aunque vayamos a la Luna o a Marte? ¿Ya? Y qué convincente se hace ese postulado de sentido, de verdad de la existencia, porque es ahí, en el fundamento de sentido, donde radica el ejercicio de la libertad. Si no hay sentido, la libertad como que queda sin motivación, queda, es lo que nos pasa a veces en esa cultura, no tenemos por dónde, cada uno decide donde quiera, y empatados, ¿ya? Es cuestión de gustos o de impulsos a lo loco, ¿ya? Lo que ya planteó Nietzsche, si Dios ha muerto, ya no hay ni arriba ni abajo, todo depende de la voluntad de poder de cada uno, ¿no? Es el riesgo. Ahora, ¿cómo descubrir un fundamento de sentido, por lo mismo
una posibilidad de la felicidad, conciencia de sentido es felicidad, ¿ya? Ese es el tema. Y bien, yo querría ubicar ahí el concepto de inspiración, ¿ya? El concepto de espíritu. La verdad es descubrir la, la- el espíritu que anima, que le da sentido a la existencia, su verdad. Dios es espíritu, Dios es verdad, no se identifica con las apariencias. La conciencia tiene que descubrir, conectar con ese espíritu que lo anima todo. En ese sentido es importante ese concepto de inspiración, no solo verlo en el sujeto inspirado, sea el profeta, sea el artista o sea cualquiera que toma conciencia, inspira, es inspirado. Al tomar conciencia, asume ese aire. ¿Qué hace ese aire, ese neuma? Mueve el corazón, hace que el corazón palpite. La toma de conciencia motiva la libertad. Si no hay conciencia, no hay libertad. Solo hay decisiones que no son decisiones. Obedecemos la sed, ¿ya? Relaciones de estímulo-respuesta, ¿ya? Que es el riesgo que tenemos, ¿no? En que nadie decide libremente, sino que obedece la sed. Actuamos, aperrunamos la existencia. Actuamos en respuesta a un estímulo según su placer o dolor. Lo acogemos o lo evitamos, ¿no? Renunciamos a la libertad. La libertad supone la conciencia de sentido, ¿eh? Y cuanto más descubrimos ese sentido, más experimentamos luz y coraje para decidir libremente en la dirección de eso de lo cual hemos tomado conciencia, que da sentido y por lo mismo hace feliz. La raíz de la libertad es la felicidad siempre. La felicidad entendida como conciencia de sentido, ¿ya? Si no hay sentido, quedamos sumidos en la angustia o en la alienación. ¿Y la alienación qué es? Formas para disimular esa angustia. Para evitar la angustia, disimulamos. Hacemos ver que hay sentidos. Nos creamos pequeños sentidos mentirosos porque no descubrimos el sentido. Y hay el riesgo de que al no descubrirlo quedemos en la angustia. Para evitar la angustia, creamos alienaciones, ¿eh? Mientras gane la U o el Colo-Colo, todo tiene sentido. O mientras yo tenga plata, todos, ¿entienden? Hacemos elementos enajenantes para evitar que la conciencia se plantee el absurdo y así sea angustiada, ¿ya? Ahora, sin alienarnos, es posible abrirnos a un sentido convincente que haga posible la libertad a quien lo... Y ahí está el tema de la inspiración en la cotidianidad, ¿no? Podemos ser felices, ¿eh? ¿Qué tipo de experiencia de sentido en nuestra vida cotidiana, que no somos, aunque no seamos grandes pianistas, ni pintores, ni autores de la Biblia, ¿no? Podemos ser inspirados, cómo vivir una inspiración en la cotidianidad, que eso va por dentro, obviamente. Eso supone el no quedarnos en las apariencias que engañan, sino ir hacia adentro, ¿ya? Hay esos conceptos también en, en Lucas 17:21, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿no? Aquel texto que solo sale en Lucas en esa forma, le preguntan a Jesús sobre cuándo ocurrirán ciertas cosas vinculadas al fin del mundo, como la copucha, cuándo serán esas cosas. Y Jesús les dice, miren, no se preocupen por la copucha de cómo será o cuándo serán las cosas, ¿no? Porque el reino de Dios está dentro de ustedes, les dice. En tos y min, usa la expresión dentro de ustedes. Y ese dentro, es decir, el sentido va vinculado a la toma de conciencia de cada uno. No, no se impone por decreto, no viene por fuera, no se identifica con lo que aparece y con los poderes de lo que aparece, ¿ya? Sino que tiene que descubrirse, va por dentro, ¿ya? El reino de Dios está dentro de ustedes, ¿no? Es notable que esa expresión entosimón en el griego de ese texto, esa palabra entosimón, que puede traducirse por dentro de ustedes, puede traducirse también por
entre ustedes, en medio de ustedes, ¿no? Y quizá ya da por ahí, al identificar eso dentro con el entre, ya da el camino sobre el significado de eso que constituye la felicidad, el reino dentro. La felicidad, ese dentro, se da entre. Es decir, no es un dentro aislado del tú, se da en la relación yo-tú. El sentido está en la alteridad, no en no es funcional al egocentrismo narcisista de cada uno, dentro de cada uno, sino que ese dentro es una interpelación a la libertad, ¿ya? A que tome conciencia de que lo que vale la pena es decidir en alteridad, salir de uno mismo. Esa paradoja va por dentro para descubrir que lo que da sentido a la existencia es decidir en alteridad, saliendo de uno mismo, no decidir dominando al otro en función de mí, que es cómo funciona el poder. Tener un poder que hace que yo domine, me imponga a los demás, sea yo a costa de los demás. No, no, el sentido va en ser yo con los demás y por los demás. Cuando hay esa relación, ahí se toca el sentido de la existencia, la alteridad, ¿ya? El sentido de la alteridad. Aquella frase de cita San Pablo en los Hechos, ¿no? Hace más feliz dar que recibir. La felicidad, el sentido se da en la alteridad, no en el poder mío a costa de los demás. No tiene más sentido una vida cuanto más poder acumula a costa de lo que sea, sino que eso es ajeno al sentido. Eso es la apariencia mundana. El mundo funciona así. Así funciona el mundo en sus procesos de causa-efecto necesarios, ¿no? Que viene del mundo animal previo, la selección natural que describe Darwin, ¿no? Funciona por selección natural, el más fuerte se impone a costa del más débil, ¿no? Y tiende al monopolio, a ser yo a costa de quien sea. Estamos viendo experiencias hoy día políticas en esta línea, un tremendo narcisismo de voluntad de poder, con un riesgo enorme de arrasar con todo por mí, ¿eh? Eso es ajeno al sentido, eso no resulta convincente. Funciona así, de hecho, pero no debería ser así. Y la conciencia y la inspiración es un llamado a vivir la cotidianidad no en esa línea mentirosa, sino en la línea de la alteridad. Con lo cual se influye en que culturalmente pueda cambiar y puedan valorarse más la línea de la alteridad, de la superación del narcisismo, más que la voluntad de poder narcisista, que es el riesgo que tiene el poder, ¿no? Que ya viene de Nietzsche, porque ahí cuando Nietzsche da por muerto el fundamento tradicional del sentido, que es Dios, Dios ha muerto, entonces queda cuál es la alternativa, cuál es el criterio para la libertad, la voluntad de poder, ¿ya? La voluntad de poder, y a Dostoyevski que los hermanos Karamazov plantea lo mismo, si Dios ha muerto, es la voluntad de poder el criterio, ¿ya? ¿Entienden? Ahora, entonces, y pagar las consecuencias de que ese sea el criterio, ¿ya? Eh, Ahora, a partir de ahí y de ese riesgo, viene la conciencia por dentro, inspirada, de decir, no puede ser que eso constituya el sentido de la existencia, su razón de ser, su finalidad, no puede ser. Y ahí uno capta la posibilidad para sumarse a ese sentido de que precisamente el mundo revela que lo que vale es la alteridad. Es muy notable esa paradoja, ¿no? Uno dice, cuando la tradición creyente dice Dios es, y Dios es absoluto en sí mismo, no tiene ninguna carencia, no tiene mal, solo es el ser, ¿eh? Entonces, ¿por qué hay mundo que implica mal, que implica carencia? ¿Por qué no existe solo Dios y se ahorra todos los dolores de cabeza y nosotros también? ¿Eh? Porque si el mundo implica mal, no le conviene a Dios la creación, mejor solo que mal acompañado, ¿ya?
Pero hay mundo. ¿Por qué hay mundo si Dios es? Entonces ahí vienen los problemas, ¿no? Porque Dios permite, no, no es un tema de permiso. El mundo, paradójicamente, con el mal que implica, la carencia que implica, porque no es Dios, Dios no puede crear a otro Dios. O solo existe Dios, o si existe lo que no es Dios, que es el mundo, no será Dios. Lo absolutamente otro con respecto a Dios, eso es el mundo, que implica espacio-tiempo, movimiento y carencia, y potencia que intenta actuar posibilidades y entrar en competencia con otros que intentan actuar posibilidades. El mal, el mundo funciona por competencia porque no es Dios. Ahora, y sin embargo hay mundo. ¿Qué dice de Dios el hecho que haya mundo? Que Dios es alteridad. Yo no habría creado, no le conviene a Dios la creación, no le aporta nada excepto dolores de cabeza. La alteridad con el mal que implica la carencia eh, implica la extroversión divina, que Dios se extrovierte, renuncia a su identidad solitaria, ¿eh? Genera alteridad fuera de sí. Obviamente la tradición cristiana ya dirá que Dios genera al mundo lo que no es Dios, porque en sí mismo es alteridad. Y ahí pondrá la teología trinitaria. Dios no es yo tú en sí mismo. Es salida eterna al interior de sí mismo. Porque Dios es alteridad, yo tú, por eso hay lo que no es Dios fuera de él. El mundo existe porque Dios en sí mismo es alteridad. No es yo, no hace nada por su eterna gloria. Como dirá el himno más antiguo del cristianismo, Filipenses 2, ¿no? Dios se autovacía de su dignidad. Y porque se autovacía, por eso se encarna. Y porque se encarna autovaciado de su dignidad, se encarna en forma de periferia y muere como hombre de periferia, crucificado. Y en eso hemos reconocido que es el Señor, ¿no? Entonces, todo el tema, yo querría, eso daría para mucho ahora, ¿no? Que ¿eso a qué nos lleva? Nos lleva al descubrimiento en la experiencia de la conciencia de cada uno de que lo que vale en la existencia no es el poder, sino la alteridad, la gratuidad, la decisión en alteridad, incluso a costa de los propios intereses egocéntricos. Ese concepto de alteridad como criterio del sentido y de la felicidad. Felices, el reino de Dios es, los que descubren eso, viven el reino. Y eso explica a Jesús mismo, explica a Teresa de Calcuta, explica a Francisco de Asís. No son gente masoquista, son gente feliz que descubrieron un sentido convincente que motivó su libertad en la línea de ese sentido. Yo diría, como desafío nuestro cotidiano de adultos mayores generales, ¿no? Comunes, ¿no? Es la vida misma nos muestra cuando vamos avanzando en edad y llegamos a la adultez y cuando sobre todo lleguemos a la adultez final, adultos ya adultos, no juventud segunda, no sino adultez sin disimulos, ¿no? Entonces uno se da cuenta de la parábola de la existencia, de que la existencia, lo fundamental es gratis, no es la eficiencia con el poder que implica, sino la gratuidad. Nos encontramos en la existencia gratuitamente, sin ningún mérito propio, ¿ya? Nos es dada gratuitamente. Cuando tomamos conciencia nos damos cuenta de que estamos ahí, ¿eh? Gratuitamente. Heidegger llega a decir, estamos tirados a la existencia, Geworfenheit, ¿no? Estamos ahí en la existencia, ¿ya? De entrada, ¿ya? Y descubrimos también que la vida va a lo mismo. Somos objeto de gratuidad de entrada y de salida. Y la salida implicará la misericordia, el ejercicio de la misericordia, de alteridad de otros con respecto a cada uno, que acabará en las manos de un gesto gratuito de los demás. La misericordia de entrada somos acogidos y seremos acogidos de salida también misericordiosamente. La misericordia, que es la forma más radical de gratuidad, como el criterio de la existencia, ¿ya? Y creo que la experiencia del adulto mayor, ¿eh?
es esa experiencia que debería estar involucrada en el concepto mismo de jubilación, ahora que estamos en el año jubilar, ¿no? Jubilación entendida como júbilo, el goce de descubrir que lo fundamental es gratis, ¿ya? Que no es la eficiencia lo fundamental. Y ahí los adultos mayores, la inspiración nuestra debería ser aportar esa experiencia como correctivo de la pretensión de que es el poder el que vale, ¿ya? Y cuando ya alguien deja de tener poder, pierde eficiencia, ya no vale nada, es descartado. La cultura del descarte que dice el Papa actual, ¿no? Los viejos como descartados, como los inútiles. ¿Ya? Y todo el tema de la propaganda es lo que vale es la gente joven y rica, esa es la que vale. Pobre y viejo es lo peor es lo peor de la existencia. Descubrir que lo fundamental es gratis y que la misericordia marca la forma más extrema de descubrir la verdad de la existencia, eso creo que debería ser el aporte principal de los adultos mayores. No, no tratar de hacer ver que somos jóvenes. Dice, aunque vale, es ser joven y rico, hagamos ver la ficción, el disimular. No, no. La verdad nuestra implica que asumiendo esa verdad, aportamos la verdad más profunda de la existencia. Que lo fundamental, el sentido de la existencia radica en la alteridad, no en el poder egocéntrico, en la alteridad. Y el más otro con respecto a uno, aquel por quien menos conviene egocéntricamente decidir, es el mísero, el pobre. Y por eso, fíjense, las parábolas del reino, en el tema Mateo 25, la gran parábola del reino, pone como criterio de la verdad quién le achuntó en el sentido de la existencia, por tanto, quién ha sido más feliz, aunque no lo parezca, y pone el que ha decidido en la línea de la misericordia, porque andaba desnudo y me vestiste, estaba en la cárcel y no te corriste, tenía hambre y me diste de comer, ¿eh? Todo lo que han hecho uno de esos, los últimos de todos, Tony Lagistón, dice ahí, los más míseros, a mí me lo hicieron, le achuntaron. Ahí se jugaba el reino. No pone como criterio del reino grandes portentos milagrosos de poder, no, sino que pone como criterio del reino algo tan cotidiano como es un pobre en la calle, uno que necesita. Y el otro, fíjense que lo contrasta en el Evangelio de Lucas, pondrá como contraste de eso mismo el poder religioso. Un pobre hombre que quedó tirado en el camino, cogoteado, que diríamos aquí, bajaba un sacerdote y pasó de largo por el otro lado del camino. Y bajaba un levita y pasó de lado por el otro lado del camino. Y se supone, bajaba un hereje samaritano, un buen hombre samaritano, y se aproximó y se pasó en proximidad y lo llevó y pagó por él. Y ahí se jugaba el reino, en un hereje samaritano nos da el criterio del reino, no en el sacerdote ni el levita, no en la institución religiosa, si no tiene que ver con la misericordia. El criterio no va por ponerle agua bendita al poder mundano, el riesgo de usar a Dios por vanidad, usar signos religiosos para sacralizar intereses mundanos. Esa es la trampa en que caen todas las religiones, ¿no? Incluso la católica, ¿no? De ahí, en el siglo IV, nació la cristiandad que marcó la ambigüedad que llega hasta el Vaticano nuestro ahora, ¿no? Como institución. La ambigüedad de un tremendo poder. Y dice, bueno, ¿en qué quedamos? ¿El sentido va por el poder o no? No, no va por el poder. Por tanto, eso es la ambigüedad histórica mundana. Ahora, ¿cómo ahí, a pesar de eso, este Papa intenta descubrir la verdad en la misericordia, estando al interior de un engranaje de poder como es la institución vaticana? Ese es un tema que es el que estamos todos nosotros, ¿no? Yo trabajo en la Universidad Católica, una gran institución de poder. ¿Cómo vivir el reino en esta institución de poder? Pues es siempre lo mismo, ¿no? Y eso cada uno tiene que descubrirlo, motivarse por él, y ahí descubrirá el secreto de la felicidad, ¿ya? Bien, yo diría esto ya para dejarlo aquí, da para mucho, ¿no? Y dejarlo a reflexión y preguntas de ustedes, ¿no? En definitiva, digamos, el, el tema de la espiritualidad
y de la inspiración entendida como descubrir que el espíritu está presente cuando hay conciencia que motiva la libertad en la línea de la alteridad, de la misericordia, de la gratuidad. Y ese es un aporte importante que podríamos los viejos, digamos, aportar a una cultura que tiende a quedarse en la superficie. ¿Ya? En la superficie de que lo que vale es el poder de hecho. ¿Ya? Esta cultura del poder y de la superficialidad poderosa que no constituye el reino de Dios, aunque pongamos religión. El riesgo de poner religión idolátricamente para sacralizar intereses mundanos, ¿no? La religión es muy ambigua, es muy peligrosa, ¿eh? Puede ser pecado contra el primer mandamiento, la religión. Usar a Dios en función de intereses egocéntricos. Ahora, cuando una religión o una perspectiva X motiva la libertad, descubriendo la conciencia un sentido que lo motiva a la alteridad, ahí está Dios, ahí está el Espíritu de Dios. Ahí estamos inspirados. Estamos inspirados. En fin, ese es el tema que yo querría plantear hoy día. Ojalá haya servido. Mm. Muchas gracias, profesor. Ha sido muy inspiradora su presentación. Esta presentación titulada La inspiración va por dentro, ¿no? Nos invita a mirar el mundo interior para, para la inspiración. Ahora queremos invitarles a tomar un minuto de silencio, unos 2 minutos de absoluto silencio para que podamos conectarnos con esta reflexión y con nuestro mundo interior, a propósito de lo que nos invitaba el profesor Ventué. Así es que vamos a apagar un momentito los micrófonos para que podamos, si tienen una libretita, anotar en su libreta con qué se quedan, a qué los invita. Vamos a tomar 2 minutitos de silencio y luego los vamos a invitar a compartir eso en grupo para poder también levantar las preguntas que tienen al profesor Bento.
Voy a ir rompiendo el silencio, ¿no? Ahora quisiéramos abrir el espacio para preguntas al profesor Ventué, que nos pueda, eh, los invito un poco a que podamos levantar la manito o a través del chat también levantar sus preguntas. Hace un ratito, eh, profesor, en el chat aparecía una pregunta o más bien un comentario, quizás ahí hay una reflexión que dice, el poder es parte de la vida en la familia. ¿En qué sentido sería un poder no negativo? Pero esa primera la digo porque es muy simple, ¿no? Es que todo es relativo, ¿eh? Es decir, todo vale en relación a lo único absoluto que es la gratuidad, el amor gratuito. Algo vale tanto más cuanto más tiene que ver con la gratuidad y tanto menos cuanto menos tiene que ver o más se opone a la gratuidad. Sino, ¿entienden? Y eso vale para el poder, vale para todo, ¿ya? El concepto de relativo es eso, la famosa cultura de la relatividad es post-nietzscheana, es que Nietzsche al rechazar que haya un fundamento absoluto, Dios ha muerto, entonces se pregunta, ¿cuál es el criterio en virtud del cual algo vale más o vale menos? En relación a lo cual algo vale... Y él dice, si Dios ha muerto, todo depende de la voluntad de poder de cada uno. Vale uno tanto más cuanto más poder tiene y mala suerte tener menos poder. Trata de tener más poder. La competencia da el criterio de qué es lo que... Y vale para las familias también. Ya. Ahora, ¿cómo corregir eso? Bueno, ahí viene, obviamente, el sinsentido que puede tener lo que estamos viviendo, el riesgo que tiene dejar como criterio la voluntad de poder, marca el que podemos autodestruirnos, el que somos cada vez más vanos o más infelices quizá, y entonces viene el correctivo, es capaz que no sea a la voluntad de poder el criterio del valor. Y entonces viene la otra alternativa, es la alteridad, es relativizar el poder en relación a la gratuidad. Dios no es poder, es amor gratuito. Dios no es poder, es amor gratuito. Se autovacía de su dignidad de poder y se hace hombre y hombre en situación de esclavo y muere como un esclavo. Y en eso hemos reconocido que es el Señor. Dios es así, no es poder sino amor gratuito. El poder de Dios es relativo al amor gratuito. No es funcional a sacralizar el poder mundano. Eso es usar a Dios por vanidad. Usar a Dios en función de acentuar el poder mundano es contradictorio con lo que Dios es. Dios es un llamado a decidir en la línea de la alteridad, porque Dios es alteridad, es gratuidad. Y por tanto y eso vale para la familia, para todo. Ahora, ¿cómo en concreto se hace esa relativización? Ahí depende, hay situaciones más, pero todo es relativo. Es tanto más valiosa una familia cuanto más funciona en términos de alteridad, al interior de sí mismo y hacia afuera. No cuando más poderosa es en su aislamiento egocéntrico familiar propio, ¿ya? Que a veces ponemos así, cuanto más poder tiene, más vale la familia. No, eso es un tema mundano, así funciona el mundo, pero no es la verdad del mundo, no es su sentido de fondo. Entonces, ¿cómo corregir el poder como criterio en términos de alteridad? Y eso obviamente es una interpelación tremenda a la conciencia familiar y a la conciencia de todos, ¿no? En la medida que descubrimos que tiene sentido, cuanto más lo descubrimos, más motiva nuestra libertad en esa línea y en corregir las situaciones de poder en relación a la alteridad. La plata vale si realmente tiene relación con la alteridad. Si no, es vanidad de vanidades y puede ser para peor. Y ahí está todo el tema de las bienaventuranzas del Evangelio, es eso. Felices los pobres. No, no es masoquismo. Es felices los que relativizan la riqueza en función de la alteridad que es el criterio. O felices los perseguidos. No es masoquismo, felices para hacerlo mal, no.
Felices los que relativizan el poder y saben que Dios está con las víctimas, no con los victimarios que producen víctimas. ¿Ya? Eh, Ese es el tema, porque Dios es misericordia, no es poder. El poder de Dios es relativo a la misericordia, no se puede poner en la misma balanza. Dios es amor gratuito. Todo lo demás de Dios vale en relación a que Dios es amor. Eso es lo único absoluto, el monoteísmo. El monoteísmo significa lo único absoluto, lo único que Dios es el amor gratuito. Y eso es lo que significa que decimos que ese único amor gratuito, ese único Dios, es trino. Porque Dios es amor gratuito, por eso relación al interior de sí mismo. Es salida de sí mismo eterna al interior de sí mismo. La Trinidad marca que Dios es relación, no es poder a costa de la relación. ¿Ya? No es un monarquismo que se impone, a ver quién manda más, el Padre o el Hijo, y ponemos la competencia en la Trinidad sin entender nada. No, en Dios no hay poder, y la Trinidad no es un tema de poder, es un tema de comunión, de alteridad en perfecta comunión. Todo, entonces, el modelo de qué hacer para que tenga sentido nuestra existencia es que Dios es alteridad, no el poder, porque Dios no es poder. Hay que relativizar el poder, aunque el mundo funciona por poder, pero eso es la ambigüedad, la falsedad mundana, no es la verdad eh, inspirada, digamos, que corresponde al Espíritu de Dios. ¿Ya? Y por eso todo el tema cristiano es así también profundo, ¿no? El espíritu que animó a Jesús es inspirado por el espíritu que le animó, que explica por qué Jesús dijo lo que dijo, hizo lo que hizo y acabó como acabó. Pero que Dios le dio la razón al resucitarlo. La resurrección es la ratificación de que aquello que hizo Jesús, que parecía maldito de Dios por ser víctima y no poder, no ejercerlo, corresponde y revela lo que Dios es. Corresponde al Espíritu de Dios, que es el que animaba a Jesús. Por tanto, donde hay el Espíritu de Dios, tal como vemos en Jesús, ahí está, como decía un padre, la gracia toda, ¿ya? Ahí está la iglesia y toda la gracia, decía San Ireneo, ¿no? La autenticidad, la verdad de la iglesia no está en el poder. Esa es la ambigüedad, la mundanización de la iglesia, ¿ya? La ambigüedad mundana, ¿ya? Que hay que relativizar. La iglesia vale todo en relación a cuánto esto realmente tiene que ver con la alteridad, con la misericordia. Si no tiene que ver con eso, es pecado de la iglesia. Es contrario a lo que Dios es. No corresponde al Espíritu de Jesús, tal como lo muestra el Evangelio. Ese es el tema gordo que hay ahí, ¿no? El concepto Sí, fuerte de muchas inspiración. gracias. Sí, Sí, muchas gracias, profesor. Vamos gracias. a escuchar las tres preguntas de las personas que están con la mano levantada para poder Ajá. acogerlas y por cosas de tiempo luego voy a tomar algunas del chat. ¿Ya? Así es que vamos a escuchar a Luchita primero, luego estoy leyendo los nombres que aparecen en las pantallas, luego a Alberto Álvarez y luego Pablo Torrealba. ¿Ya? Vamos a escuchar a las tres personas para que el profesor pueda plantear una respuesta a sus preguntas. Luchita. Sí. Buenas tardes, profesor. Siempre es un gusto. Hola, Luchita. Hola. Siempre es un Sí. gusto. Eh, Tenía una pregunta, pero la acabo de modificar. Cuando nuestro Señor estuvo en la tierra, había A tipo de población, de gente, ¿ya? Hoy en día ni siquiera es B, C, es Z. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con ello? Porque hoy en día eh, somos más falsos, ¿ya? Y eh, ya corrimos el riesgo de que todo sea sin sentido. Ya lo estamos viviendo, ¿ya? A veces nos compramos cosas y no tenemos por qué, para qué haberlas comprado, ¿ya? Estamos cubriendo carencias de la infancia, de la inmanencia en la que estamos viviendo, ¿cierto? Entonces, se supone que en cualquier momento va a llegar nuestro Señor
y va a encontrar personas que él no dejó cuando a él lo crucificaron. ¿Qué le está enseñando, qué le están enseñando los padres a los hijos hoy día? Si los padres ya viven en un sinsentido en las universidades, porque el propio profesor, cuando se saca el delantal, se va a su casa y también vive, es un ser humano igual que todos nosotros, ¿ya? En la universidad, donde vaya, en grupos. Entonces, va a encontrar una decepción tan grande de haber dejado, ¿cierto? Y haber dado toda su vida y haber dejado toda su gente que fue cruelmente asesinada, para volver y encontrar que entes, no sé, no tengo la palabra, pero seres humanos no. Una cosita pequeña, a lo mejor sí tiene que ver. Yo he visto coches con bebés de 4 meses con un tremendo celular, que apenas se lo puede el chiquitito, pero para que lo deje en paz, le pasan esa cosa y listo. ¿Qué va a encontrar nuestro Señor? Nosotros no vamos a estar cuando llegue a esta tierra. Eso, Señor. Luchito, muchas gracias por su pregunta, su comentario. Le vamos a pedir a Alberto que nos plantee también su pregunta, profesor. Sí, le vamos a pedir que sean breves para poder dar tiempo a todos quienes están también planteando sus preguntas a través del chat. Alberto. Eh, Ya. Muy buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí. ¿Me escuchan bien? Se escucha Especialmente perfecto, Romina, Alberto, ¿me escucha bien? se escucha bien. Ya. Sí, pregunto porque este equipito tuvo un pequeño problemita, pero vamos a la consulta para ganar tiempo. Se trata de lo siguiente, que ya en cierta medida hicieron la pregunta, pero esta pregunta generalizada, por cierto, que dice así, que la tengo acá. ¿Hasta qué punto podemos hablar nosotros, los creyentes, de alteridad y valores en una sociedad, ya en parte alguien dijo algo, tan consumista como la nuestra, en donde se han perdido tantos valores y a la vez, como se señaló hace poco, tenemos una sociedad altamente consumista en que se compran cosas que no corresponden y eso, de alguna u otra manera, da lugar a una pérdida de valores. Esa es mi consulta. Muchas gracias, Alberto, muchas gracias. Vamos a dar paso a la pregunta de Pablo para ir cerrando este espacio de preguntas abiertas y luego damos espacio al Muchas profesor Ventura. gracias. Saludos, profesor Ventué. Hola. Hace años que vengo escuchando. No, mi consulta es muy simple. Me da la impresión de que esa palabra alteridad no es comprendida por muchas personas. En el grupo nuestro hubo personas que se notaba que no la tenía muy clara y creo que sería bueno si el profesor la pudiera eh, explicar un poco más, porque es tan importante esa palabra, la alteridad. Eso. Gracias. Perfecto. Muy bien, gracias. Sí. Muchas gracias, Pablo. Le voy a dejar planteada una última pregunta, profesor, desde el chat, que en general son agradecimientos y también una pregunta que guarda relación con la alteridad. La alteridad dice relación con la solidaridad y la fraternidad en la vida diaria, especialmente con aquellos que son más desfavorecidos, más débiles y necesitados. También ahí piden Sí. una precisión de qué es alteridad. Así es que Sí. muchas gracias, profesor. ¿Puedo decir algo ahora? ¿Aló? Sí, sí, profesor, Sí. por favor.
yo Ahora ya partiría le por damos esto la palabra para último, responder. las dos últimas, el tema de la alteridad, perdón la expresión, pero alteridad de alter de otro, así como solidaridad es dar al que está solo, ¿eh? Decían los romanos, ahí del que está solo, ¿por qué? Porque la unión hace la fuerza, el poder, si estás solo puedes perder poder, porque, ¿entiendes? Entonces la solidaridad, dar al que está solo, al que no tiene poder y que solo puede arrasar con él todo el mundo. Es un solo, un mísero, quedó solo, está solo. Por eso el prototipo del solo en la antigüedad bíblica eran los huérfanos y las viudas, quedaban solas o solos. Y por eso es- expresaba la misericordia o la alteridad, el dar al otro, alter es otro, dar al otro, no dar porque me conviene, dar al otro aunque no me convenga, eso es la alteridad, la solidaridad. Dar al otro, al más otro, es aquel por quien no conviene egocéntricamente decidir. Es un pobre tipo, si decides por él no ganas nada, no tiene ningún poder de retribución, y si no decides por él no pierdes nada, porque no tiene ningún poder de represalia. Si aún así decides por él, le achuntaste. Dios es así. Dios decide por el mísero. Dios es solidario. ¿Ya? Por tanto, el criterio de verdad es la solidaridad, la alteridad en ese sentido. ¿Eh? No es el que tiene poder. Tendemos a decidir por el poderoso, ¿eh? Porque me conviene, tiene capacidad de... Y si no decido por él, puedo cargármela. Hay que ser hipócrita, hacer ver para que no me castiguen, ¿entienden? Ese tema, el poder nos inhibe o el poder nos atrae. Pues bien, no tomes como criterio el poder, ¿ya? Bien, eso es lo primero. En cuanto a las dos preguntas anteriores, la de Luchita y de Alberto, que van similares, ¿no? No, la de Luchita, sí. Obviamente, estamos hablando de la cotidianidad, ¿ya? Y la cotidianidad tiene la ambigüedad propia de la cotidianidad. Fíjense, el mismo Jesús, Dios, digamos nosotros, se encarna no en un paraíso, en una profunda ambigüedad de luchas entre gente, de una institución tremendamente corrompida como era la de los saduceos presidida por el sumo sacerdote. Y él puso y sus propios discípulos eran pescadores que trataban buena gente de ganarse la vida y se habían ilusionado de que con Jesús capaz que les tocara la polla gol, diríamos nosotros, ¿entienden? Y especulaban quién de ellos sería el más grande cuando instaurara el reino. Hasta el final, hasta Getsemaní. En la última cena, Lucas dice, bueno, que están ahí, él celebrando la Eucaristía, esto es por ustedes, ¿no? Esto es lo que significa la alteridad y ellos peleando quién de ellos será el más grande. Y Jesús les para el carro y se oía a ver si antes de irme entienden algo un poco. No entendían nada, seguían por criterios de poder en Getsemaní. Por eso cuando lo toman preso a Jesús se mandan cambiar todos, decepcionados, esperaban otra cosa, ¿ya? Y tiene que haber una inspiración especial del espíritu que desprende la ampolleta y después salen ahí que no al Sanedrín no saben qué les pasó y ¿entienden? Y son capaces, entienden por el espíritu, entienden lo que significó la innovación de Jesús, por lo cual lo condenaron a muerte a Jesús, el maldito de Dios, ¿entienden? El que cuelga del madero. Ese tema es la forma de vivir el reino. Por eso el tema que les cité de Lucas 17, el reino de Dios está dentro de ustedes. No es una institución el reino de Dios. ¿Ya? El reino de Dios se juega en qué ocurre en la conciencia y la libertad de cada persona. Y eso se contagia hacia afuera. Cuando es verdad, se contagia. Pero no lo suple nadie. Hay reino de Dios. Cuanto más, digamos, esa tendencia al poder que tenemos porque venimos del chimpancé todos, ¿no? Cuanto más eso lo intentamos tomar conciencia de que la decisión tiene que ir en otra línea de solidaridad, ¿ya? Y cuanto más tomamos eso como criterio, más el reino de Dios se actúa en nosotros, ¿ya? Si ese nosotros es de gente que ha creado una institucionalidad como es la Iglesia, hay más reino de Dios cuanto más alteridad hay en la Iglesia, no cuanto más poder tiene la Iglesia. El poder es la ambigüedad de la Iglesia, no es la que verifica qué es reino de Dios. Hay reino de Dios en la medida que haya fidelidad al espíritu que animaba a Jesús, ¿ya?
como decía San Ireneo, el texto que le cité, donde está el Espíritu de Dios, ahí está la Iglesia y toda la gracia. El criterio de la autenticidad de la Iglesia es la fidelidad al Espíritu que animaba a Jesús. Es como lo pone el Evangelio de Juan, cuando crucifican a Jesús con el riesgo de que sea un maldito de Dios, no era el bendito, ya, título mesiánico, y sin embargo lo era. Dios muestra que es el Señor en ese crucificado. Esos textos de Juan notables, Juan 8, ¿no? Cuando levanten al Hijo del Hombre en la cruz, conocerán que yo soy. Y pone el tetragrama sagrado, Yahvé, identificado con un crucificado. Cuando me hayan levantado, conocerán que yo soy. ¿Ya? Y ese es el tema. Y eso lo hace el Evangelio de Marcos con que la comunidad, el poder a lo que manejan siempre, ¿no? Y buscaban eso modestamente, y por eso lo dejan en Getsemaní, se mandan a cambiar todos. Solo algunas mujeres se lo miraban de lejos, dicen los evangelios. Y luego vino la experiencia del resucitado, que es la experiencia de Pentecostés, el Espíritu de Dios, que les da ojos para cambiar de opinión radicalmente. Y se dan cuenta de que Dios ha resucitado a Jesús, dándole la razón en aquello por lo cual lo habían crucificado. De manera que todo aquel que enfrente su vida en la línea en que Jesús la enfrentó y por la cual lo condenaron a muerte, tiene razón aunque lo maten por ello. Y ahí se genera la iglesia martirial primera, la iglesia martirial, que da testimonio de que la onda de Jesús es el reino de Dios, que Dios es así, no es poder, es alteridad, ¿entienden? Y eso marcará que el Evangelio de Juan, cuando para decir la muerte de Jesús, dirá Jesús, una vez dijo, todo está cumplido, ya con su muerte se cumple la revelación de que es el reino de Dios, con su muerte crucificado, y dice la muerte en esos términos, Juan, entregó el Espíritu, no expiró, entregó el Espíritu, es el Espíritu de Dios, el Espíritu que lo animó para decidir lo que decidió en vida, y por eso lo condenaron a muerte. Ese mismo Espíritu es entregado a la comunidad. Entregó el Espíritu y nace la iglesia, los que se rigen por el mismo Espíritu que animó a Jesús. Y donde hay ese Espíritu, ahí está la iglesia y toda la gracia de Ireneo. Entregó el Espíritu, ¿ya? Que además Juan elabora ahí también la sacramentalidad. Entregó el Espíritu y además de su costado abierto por el lanzazo nació el bautismo y la Eucaristía, el agua y la sangre, la sacramentalidad animada por el Espíritu. Nace la iglesia del costado de Jesús, la iglesia regida por el Espíritu que anima a Jesús, que no es una iglesia de poder. Y eso marca el espíritu martirial. Ahora, en el siglo IV, por culpa de la ambigüedad mundana, ya con Constantino y sobre todo con Teodosio, entra la tremenda ambigüedad de la cristiandad. Al erigir a la Iglesia como la religión oficial del Imperio Romano, echó a perder el cristianismo original. Entró la ambigüedad mundanizadora. Y todo el mundo ni tonto se hizo cristiano. Digamos, ya conviene egocéntricamente ser cristiano, si no, ¿entienden? Ya es rentable ser cristiano mundanamente, tienes más plata. El riesgo que tenemos en cristianismos actuales de usar el cristianismo como teología de la prosperidad, como un criterio para ponerle agua bendita a la plata, que es lo que vale, o al poder, que es lo que vale. Y eso es contradictorio con el cristianismo original. Eso es cristiandad, no es cristianismo, ¿ya? Hay un tema gordo ahí. Ahora, por eso yo decía la luchita y después, ¿cómo vivir hoy eso en la cotidianidad nuestra? Humildemente, haciendo lo que se pueda. Esa es la perspectiva. ¿Cómo en la cotidianidad, cuando uno está, yo aquí ahora hablando a ustedes, tengo que decir lo que lo puedo decir tal cual? No sé, alguien se escandalizará o no pero ahora, ¿cómo yo lo vivo con mis hijos, con mi esposa? Bueno, trataré de amarla aunque se enferme y trataré de, aunque pierda plata, hacer algo. Si entra en mi ámbito, trataré de vivir con misericordia. Incluso cuando vaya al mall, no comprar cosas inútiles que decía. No poner como criterio eso. Relativizar el tema, pero es relativizarlo sabiendo que el mundo funciona así, que el mundo no es reino de Dios. ¿Ya? No es reino de Dios, el mundo funciona mundanamente, por criterios de poder. ¿Ya?
El reino de Dios supone un ejercicio de la conciencia y de la libertad. Donde se da eso, el reino de Dios está dentro de ustedes. No lo esperen en la forma de funcionar la sociedad. ¿Me explico? Porque la sociedad funciona mundanamente. Ahora, que si hay mucha gente que toma en serio el reino y lo vive y que después tiene, bueno, puede influir en que se note más también la forma de funcionar la sociedad en ciertas cosas, ¿no? Como consecuencia. Pero el reino no funciona por decreto ni por leyes, funciona por la honestidad de la conciencia y la libertad de cada cual. Está dentro de ustedes. Y es un llamado, una interpelación a la autenticidad en el corazón de cada uno. ¿Eh? Y esa es la cotidianidad de la inspiración, cómo vivir cotidianamente con los criterios del reino dentro de la ambigüedad propia del mundo. No estamos fuera del mundo. En la historia del cristianismo en el siglo IV, precisamente cuando entró la ambigüedad por el decreto de Teodosio, convirtiendo el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano, entrando en contradicción con lo que había sido el cristianismo postulado por Jesús, por lo cual lo mataron, y que Dios le dio la razón resucitándolo, entró esa contradicción enorme a partir del siglo IV, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Hubo un grupo de cristianos que quisieron seguir más honestamente, ya no les ayudaba la sociedad mundanizada cristiana, y se van al desierto y nace el monaquismo cristiano. Gente que va a vivir las bienaventuranzas al desierto, fuera de la sociedad, porque la sociedad no les ayuda. Buscan vivir honestamente fuera de esa sociedad que era ahora cristiana, pero cristiana de cristiandad, no de cristianismo. Hoy día a veces nos pasa eso, hay gente que puede, de repente hay algún solitario por ahí, o hay momentos en que las comunidades cristianas hoy día están llamadas a vivir en núcleos de convivencia, de comunión cristiana, pero que ya no está socializado. Ahora viene Semana Santa. ¿La Semana Santa qué es? Las vacaciones en la playa. Para el mundo nuestro es eso. Y bueno, es así, porque el mundo funciona así. ¿Ya? Por placer y por poder. Así funciona el mundo. Ahora, ¿cómo dentro de ese mundo que funciona así ser cristiano? Tú verás cómo tú asumes y cómo te buscas la forma de vivir o de convivir esa realidad al interior de... Pero no esperes, digamos, aunque todavía la sociedad, mira, nos hacen el Viernes Santo es fiesta civil. Permite unas vacaciones más totales. ¿No? ¿Entiendes? Así lo entiende el mundo. Qué bueno ahora, un día de vacaciones mayor, el Viernes Santo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el mundo funciona así, el mundo no es reino de Dios. Ahora, ¿cómo en la conciencia de cada uno el reino de Dios está dentro de ustedes, dentro de esa ambigüedad, vivir la verdad de lo que eso significa? Eso está en las manos de la propia familia, del propio grupo, de la propia persona, y cada uno dentro de las limitaciones sociales que tiene, porque también estamos limitados, digamos. Puede haber familias en que los hijos están en otra y con sus compañeros y no quieren saber, ¿entienden? Y bueno, y tú no puedes imponer algo que no corresponde a su conciencia, a su decisión de libertad, ¿ya? ¿Entiendes? Ese es el tema, esa es la cotidianidad nuestra. Estamos en una sociedad secularizada, esa es nuestra cotidianidad y lo será cada día más, según lo que parece, y dentro de esa secularización cotidiana hemos de intentar vivir cotidianamente la inspiración del reino, la conciencia del Espíritu de Dios que animaba a Jesús y que motiva nuestra libertad en la línea de lo que eso significa. Hemos de vivir al interior de esa ambigüedad, a no ser que alguien quiera ya hacer eso y en lugar de eso me voy, me hago una ermita y me voy a vivir de monje en otro lado, como ocurrió en el siglo IV con los primeros monjes, ¿no? Pero quizá no es Bueno, necesario, quizá estamos llamados, y el tema del laicado en la iglesia, el acento puesto en la importancia del laicado en la iglesia, quizá es eso, no es convertir a los laicos en curas o en monjas y en ponerlos en la sacristía, es ponerlos, decir, a ver, ¿cómo viven su cotidianidad insertos en el mundo en la línea del reino? ¿Cómo vivir? Es una tarea más compleja. Ser laico en el mundo secularizado moderno.
Es más complejo porque tenemos que discernir, vivir ahí humildemente, respetando la sociedad, digamos, que ya no funciona de acuerdo al reino, y cómo vivir el reino. Sin... A mí no me molesta cuando dicen que cada día bajan más los católicos. Depende. Si bajan más porque cada día más se pone, se clarifica, digamos, que el reino de Dios no es una institución social y se clarifica la autenticidad, bienvenido. ¿Ya? ¿Entienden? Bienvenido. Mm. Porque claro, desde el siglo IV el cristianismo se convirtió en un decreto social y el que no lo era, capaz que lo perseguían, como, y moría no mártir, moría por tonto, por dejarse pillar. ¿Entiendes? Por el poder Muchas del gracias, imperio. profesor. Es, bueno, Sí, perdone, pero eso era la, la cotidianidad de la inspiración, ¿eh? Hay que sí, vivirla en la cotidianidad, no en una utopía que no es la realidad. sí. Se sufre en la cotidianidad, pero Mm, ojalá podamos cambiarla desde dentro, pero ha de ser desde dentro y de a eh, poquito, por las posibilidades que tenemos. sí. Sin, Qué, qué sí, linda invitación que nos deja, profesor, con sus palabras, porque gira nuestro mundo interior, ¿no? Precisamente lo que busca este espacio, que busquemos en el mundo interior, esta búsqueda que es permanente, constante y que no se termina, ¿no? No hay término de esto. Así es que muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su dedicación y por gracias. siempre estar dispuesto a apoyarnos en estas iniciativas. Así es que, Oye, ¿me dejas terminar un minuto con la cita, un texto ilustrativo de todo esto que hemos dicho? por Y supuesto, termino. por Solo lo leo. supuesto. Es de un autor que murió este año, que era un gran hombre y un gran teólogo griego, vivo, Christos Yannarás, se llamaba Cristo Yannarás, ¿no? Y tiene una obra así, donde dice lo siguiente, ¿eh? Dice, eh, solo la belleza del mundo, belleza estrechamente unida a la vertiginosa sabiduría que lo constituye en cada una de sus mínimas piezas, solo esa belleza puede funcionar como el llamado a la relación con el principio causal personal, con el logos y el sentido del mundo. Y el mundo es para nosotros racional, no sólo por la vertiginosa sabiduría de cada mínima pieza de las cosas sensibles, sino también por su carácter de llamado a la relación, por la delicia con la que atrae en sus colores, figuras, sonidos, tacto, olores, calidad de intensidad de la palabra que llama, una palabra que remite a la alteridad existencial de aquel que llama. ¿Ya? Dios como relación, como alteridad, ¿no? ¿Ya? Entonces, un poco descubrir la misma contemplación del mundo en su cotidianidad simple, ¿ya? El llamado a la relación. Quizá la razón de ser de que haya mundo y no sea solo Dios el que existe, de que haya lo que no es Dios, que implica carencia, quizá es para que descubramos que lo que vale es la alteridad, que emerjan de ahí tus capaces de relación, tus capaces de relación, y ser ellos integrados en el tú eterno divino. Quizá la razón de ser del mundo es la relación, como dice aquí que son llanarás, ¿no? No el poder a costa de la relación. Es el tema Mm, gordo que hay ahí. Sí. bien. Muchas Bueno, gracias, esto sería. profesor. Muchas gracias por ese regalo, por esa cita que nos regala al final de su presentación. Queremos agradecer a todos quienes han compartido este espacio, invitarles a que puedan a través de el código QR que les voy a compartir ahora, dejarnos su palabra, la palabra que les hizo sentido en esta charla, en este encuentro. Sí, es que pueden, yo sé que es difícil, pero es un ejercicio que siempre nos invitamos a hacer al final de cada espacio, que es poner en una palabra con qué me quedé, con qué me voy, qué es lo que me trajo, con qué reflexión me puedo quedar. Así es que los dejo ahí, les dejo el código QR para que podamos hacer ese ejercicio.
les voy a pedir también al equipo, ahí está Catherine, Marcela, también Margarita nos está acompañando desde su casa, así que mandarle un saludo a ella, también esperando que se encuentre mejor. eh, y también dejándolos invitados a la próxima sesión va a estar a cargo de Claudio Di Girolamo, que nos va a presentar una charla denominada La inspiración en su quehacer artístico. Esta se va a realizar el 5 de mayo, así es que los dejamos invitados para ese encuentro. Voy a poner ahora la nube de palabras que debería estar ya funcionando. Ahí. Van a ir sumándose las palabras que ustedes pusieron en esta nube de palabras. Quisiera también vamos a dar un minutito para que puedan ahí registrar su reflexión, hacer este ejercicio que siempre nos ayuda a nosotros a mirar eh, con qué se fueron, con qué se quedaron, un poco. Luego nos quedamos con esta nube de palabras. Aquellas palabras que se repiten de forma más recurrente aparecen de tamaño muchísimo más grande. Así que las palabras que más salen son misericordia, alteridad, conciencia. Esas son las palabras, profesor, que se recogen después de su charla. Así que nuevamente Bueno, agradecerle por su tiempo. Y por muy último, amables, ¿eh? sí, para quienes quieran continuar reflexionando, teniendo un espacio de encuentro también durante esta semana, les vamos a habilitar un grupo de WhatsApp para que también quienes no pudieron en este espacio poder compartir con otros sobre sus reflexiones, puedan hacerlo a través de este grupo. Vamos a dejar ahí. Voy a pedir a Marcelo, a Catherine que también puedan integrar en el chat el link para este grupo de WhatsApp, si es que lo tienen por ahí. Es que quien quiera ser parte de este grupo para seguir reflexionando, compartir experiencias, compartir saberes, compartir también su visión de lo que se ha conversado en este espacio, pueden hacerlo y a través de este grupo de WhatsApp. ¿Ya? Este grupo va a estar abierto de lunes a viernes durante de esta semana y la próxima semana para que puedan compartir y seguir reflexionando en torno al tema que nos ha traído el profesor Ventué. Bien, Aprovecho para despedirme yo de todas y todos. Supongo que termina con esto, ¿no? profesor. Sí, Muy agradecido de su atención. Disculpen las carencias que uno debe tener siempre, pero es parte de la cotidianidad. Eso. así ¿Ya? es. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias al equipo también y a todos quienes participaron en este espacio. Los dejamos invitados para la próxima sesión el día 5 de mayo. Un abrazo afectuoso y que tengan muy bonita tarde. Gracias a todos. Muy amables.